Vamos a empezar una serie de sermones con esta pregunta: ¿cómo un Dios tan bueno, tan bondadoso, permite la maldad y el sufrimiento? Y este tema va a estar basado en la epístola del apóstol Pedro, y vamos a ir todos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 4. Nos hacemos esta pregunta todos: ¿por qué las personas buenas sufren cuando Dios es bueno? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez? En los salmos, en varios de los salmos, especialmente David le decía al Señor: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y veíamos que el sufrimiento también lo experimentamos los que somos creyentes, los que hemos nacido de nuevo, y eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros. Mientras estamos buscando la Biblia, déjame decirte algo, llevarnos a lo que dice la Biblia. Muchos filósofos y ateos se preguntan y usan esta situación de que Dios permite la maldad y el sufrimiento para negar su existencia, pero la Biblia nos va a dar respuestas teológicas y filosóficas. Nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es el origen del mal y el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que nosotros los cristianos también suframos? La Escritura nos va a responder, y vamos a ir a Génesis 1, yo voy a parafrasear esto. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y Dios creó un hermoso universo, un hermoso mundo, que repetidas veces el libro de Génesis dice que todo lo que hizo Dios era hermoso y en gran manera. Y la máxima creación de Dios fue el hombre y la mujer para que adoren a Dios. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Había armonía, había paz, la tierra tenía, el Edén producía sus mejores frutos. Y Dios le da un mandato, eso está en Génesis capítulo 3, les dijo: el fruto del conocimiento del bien y del mal no puedes tomar, porque si tú tomas de esto vas a desobedecer. Hasta allí no había dolor, no había sufrimiento, no había enfermedad, no había una muerte física. Sin embargo, Dios no creó robots, hermano, no creó máquinas. Lamentablemente, la primera pareja, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, se sometieron a la mentira de Satanás, y como consecuencia trajo al pecado a este mundo, trajo la rebelión humana. Desde allí, como consecuencia del pecado, trajo el dolor, el sufrimiento, el trabajo forzado, los dolores de parto que solamente las mujeres experimentan. Gloria a Dios, por eso decimos los varones. Él trajo el mal, el sufrimiento, la rebelión contra Dios. Dios, por causa del pecado, trajo intensidad de dolor física, emocional. El juicio sobre el pecado de la desobediencia de Adán y Eva incluye a todos nosotros las personas, los seres humanos. Dios coloca el sufrimiento y el dolor como juicio de nuestra rebeldía contra Dios. La sentencia del pecado no solamente es la muerte espiritual, la condenación eterna, sino, hermano, el dolor y el sufrimiento y las enfermedades. Todo esto deben verse como sentencia al pecado. Sin embargo, hermano, no todo es mala noticia. Vemos que la cruz es la expresión del amor de Dios, que trae salvación, perdón, reconciliación con Dios y con los demás. La salvación, hermano, que es y se va a cumplir el día de la glorificación, trae, hermano, llega un momento que el creyente, hermano, nosotros no vamos a experimentar dolor y sufrimiento, pero mientras tanto nadie está libre de esto. Ahora, ¿por qué sufren los cristianos? ¿Por qué sufren? Nadie puede decir: yo nunca he sufrido. ¿Sabes qué se necesita para experimentar dolor y sufrir? Es haber nacido. Toda persona que nace, algún día en su vida va a experimentar dolor, sufrimiento y enfermedades. Ahora, ¿por qué sufren los cristianos? Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que todos experimentamos dolor, sufrimiento. Y cuando Pedro escribe esta carta, hermano, el apóstol Pedro escribe esta carta, va a escribir a la iglesia de creyentes que estaban sufriendo por causa de su fe. Es un tipo de sufrimiento, ¿ok?
Y el emperador Nerón en el año 64 desató toda su furia contra Dios, contra la iglesia y estos problemas religiosos en una sociedad pagana que odia a Dios, y ser de Cristo era sentenciado en el circo romano por ser de Cristo. Pero también Pedro dice que iba a venir una peor persecución y les dice, hermano, que el sufrimiento que ustedes están pasando, el versículo 6, es temporal. Les exhortó a la iglesia a que se mantengan firmes, que Dios no ha cambiado, Dios sigue en su trono. ¿Y saben lo que le está diciendo Pedro? Primeramente les escribe esta epístola para animar a los cristianos que el sufrimiento es temporal, que la persecución es temporal. ¿Y por qué? Y lo que le está diciendo Pedro, que Dios tiene todo el control. Y en esto nos vamos a enfocar. Dios tiene todo el control. ¿Por qué sufren los cristianos si somos pueblo de Dios? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Puedes extender el slide, por favor? ¿Están conmigo, verdad, hermanos? Yo siempre digo, están conmigo, porque a veces su alma o su espíritu se puede ir allá al restaurante mexicano que ayer me recomendaron, pero hay que estar aquí, hermanos. Después disfrutamos lo que Dios nos da, sus provisiones. Dice así Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo, ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabanza a Dios por una esperanza viva. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Ahora, ¿por qué sufren los cristianos? Según el contexto de estos 4 versículos, vamos a responder. Después los pastores van a predicar, van a ir más allá. Hoy día solamente es el inicio. Punto número 1, porque son rechazados por el mundo. En base al contexto, ellos eran perseguidos por causa de su fe. Mateo capítulo 5, verso 11 dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persiguen y miente acerca de ustedes y dice toda clase de males en su contra. Vamos a ver esto, hermano, porque son rechazados por el mundo. La iglesia en ese entonces eran perseguidos y Pedro va a escribir esta epístola para animar a los creyentes y decirle: Dios tiene el control. Ahora, venir a la iglesia contentos es una bendición, pero ustedes, hermanos, no saben si el hermano del costado, el hermano de atrás o el de adelante está pasando alguna enfermedad, alguna crisis, o está experimentando sufrimiento. Y este mensaje, como dice Pedro, lo resumimos en una oración: que Dios tiene el control. Dios no está diciendo que te va a liberar del sufrimiento. Dios tiene el control, que nos enfoquemos en eso. Dios es soberano, que en medio del sufrimiento Dios sigue sentado en su trono, gobernando y reinando y obrando para tu bien, para tu edificación y para la gloria de Dios. Cristianos perseguidos, escribe Simón. ¿Saben quién era Simón? Hijo de Jonás, se identifica con el nombre Pedro. Pedro es el único personaje en el Nuevo Testamento. Jesús le puso Pedro, que significa piedra o piedrita, que dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia, hablando en primera persona. Cristo es la roca que edifica su iglesia, que él era un discípulo un poco explosivo, pero después vamos a ver un carácter noble. Pedro prometió a Jesús a estar con él e incluso dar su propia vida, pero cuando prendieron a Jesús, Pedro fue el primero que corrió y después lo negó 3 veces. Jesús va al encuentro de Pedro para reconciliarse con él y para regresar su ministerio apostólico. Vemos que Dios tiene misericordia, tiene gracia. Y Pedro va con este detalle muy importante cuando empieza el versículo 1. Les va a decir que la iglesia, los creyentes son bendecidos por Dios, y usa 2 términos: son elegidos y extranjeros. Elegidos y extranjeros. Cuando habla, hermanos, se está refiriendo a los creyentes, a la iglesia de Cristo, elegidos por Dios, llamados por Dios para ser pueblo de Dios.
La iglesia de Cristo, hermano, es propiedad de Dios, es la novia de Cristo. Cuando hablamos de elección, hermano, eso nos da a entender bíblicamente que el hombre no tiene la capacidad de elegir a Dios, porque el hombre necesita del Evangelio para que pueda resucitar su espíritu y abrazar el Evangelio, creer en Cristo y ser parte del pueblo de Dios. Cuando hablamos de elección, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento, Dios eligió a Israel para ser el pueblo de Dios, pero no todos eran salvados, aunque Dios siempre ha tenido su remanente fiel. Pedro también va a hablar que la iglesia es el pueblo de Dios. Estos han sido apartados por Dios. Antes de la creación del mundo, el día de tu redención estaba en el calendario de Dios y Dios ya estaba obrando para que tú vengas al Evangelio y seas propiedad de Dios. También en los versículos posteriores, Pedro va a decir: ustedes son un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a la luz maravillosa. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Pero también nos fortalece, hermano, que en medio del dolor somos elegidos propiedad de Dios. También nos dice que somos extranjeros. ¿Qué quiere decir? Que este mundo no es nuestro hogar. Tenemos un hogar celestial, es con la presencia de Dios. El escritor de Hebreos en capítulo 11, verso 13, nos da una lista de personajes que algunos lo han llamado héroes de la fe, y dice que desde Abel hasta Abraham, ellos reconocieron que eran extranjeros en la tierra. Ellos, personajes de Dios, que alguien los puso héroes de la fe, ellos también experimentaron dolor, ellos sufrieron soledad, tristeza, pero su fe estaba impuesta en el Señor, quien tiene todo el control de las circunstancias que podemos padecer, ya sea enfermedades, dolores o sufrimiento. Ellos entendían que este mundo no es su hogar, porque su permanencia en esta tierra era temporal y Dios nos mantenía con vida para cumplir los planes que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo va a decir que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pedro llama a los creyentes en el verso 1 que eran dispersos. Eso es bien interesante. Les dice elegidos por Dios, propiedad de Dios. Le dice extranjeros, tienen una patria celestial ahí con el Señor, pero le dicen dispersos. Esa palabra disperso, hermano, se debe que ellos estaban en 5 provincias romanas, porque Nerón, hermano, el emperador romano en ese entonces, había establecido todo su odio, toda su furia para perseguir a los cristianos. En pocas palabras, hermano, ellos no la estaban viendo bien. Y Pedro los anima. Menciona 5 provincias romanas que ellos habían llegado a esos lugares contra su voluntad, hermano. Por ejemplo, nosotros llegamos a este país como hayas llegado, pero tú hiciste planes para llegar. Ellos estaban en esos lugares contra su voluntad. Habían perdido sus casas, habían perdido sus trabajos, estaban pasando momentos difíciles, no tenían un lugar cómodo para disfrutar, estaban sufriendo. Y lo que Pedro nos va a decir, hermano, que la iglesia no la estaba pasando bien, pero les está animando, trayéndole palabra de Dios. Ustedes son propiedad de Dios. La persecución, el sufrimiento, el odio, el rechazo de la sociedad, incluso perder familiares, amistades, no significa que nosotros dejemos de ser iglesia, y no significa que Dios abandona a sus hijos. Aunque podemos estar tentados y cuestionamos a Dios, y Dios no viene con un sable: oye, te falta fe. Dios tiene misericordia y nos va a consolar y va a experimentar, hermano, va a permitir que experimentemos la gracia y el amor de Dios. Ahora, la Biblia, cuando hablamos de maldad y sufrimiento, en este caso, el sufrimiento era el resultado de la maldad de Nerón y del Imperio Romano. La Biblia usa la palabra maldad para describir cualquier cosa que viola la moral y la voluntad de Dios. Maldad puede ser definida como el rechazo de aceptar a Dios como Dios. Maldad es considerada como la ausencia de lo bueno. La oscuridad es la ausencia de la luz. Maldad no puede existir sin lo opuesto. Si tú cuestionas a Dios,
Dios es bueno, amoroso y misericordioso, y la maldad es lo opuesto a Dios. Maldad es el escape de la bondad de Dios. La maldad es la corrupción de lo bueno, donde todos somos parte, y donde Dios, para liberarnos de la maldad, envió a Jesucristo, hermano, para experimentar el amor y el poder de Dios. Mientras tanto, vivimos en un mundo caído, y como Pedro le dice a la iglesia, también podemos describir que Dios está en control. Amén. Todos tenemos cargas. Todos a veces cuestionamos a Dios, oramos, nos desanimamos, pero Dios no abandona a sus hijos. Dios ya nos ha dicho en la Biblia: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que no podemos entender, hermano, déjaselo a Dios. Dios controla todo. Es mejor descansar en Dios, aún por encima de la ciencia y de lo que dicen los médicos. Dios tiene todo bajo control. El segundo punto, ¿por qué sufrimos, hermano?, está en el versículo 2, que dice: nos ayuda a alcanzar la santidad. Nos ayuda a alcanzar la santidad. Hermanos, si el Evangelio nos dice: ven a Cristo que se te van a ir las enfermedades, ven a Cristo que va a reparar tu matrimonio, ven a Cristo que vas a prosperar económicamente, esta iglesia estuviera llena. Las iglesias serían estadios, hermano. Así como el Estadio Azteca, que entran más de 100,000 personas, ¿no? O el Maracaná, que hay 200,000 personas, estuviera lleno. Pero eso no es el mensaje. El mensaje es que obviamente Dios nos ama y nos dice que Dios va a estar contigo en el dolor y en el sufrimiento, en todas circunstancias. Vayamos, hermano, está en el verso 2. El sufrimiento también es una herramienta de Dios para transformar nuestra vida. Es una herramienta. Pedro nos dice que la obra de la salvación y de la santificación era la previsión de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estaba de antemano. Estaba en el previo conocimiento de Dios, salvarnos. Esto tiene que ver mucho con la soberanía de Dios, que Él controla cualquier circunstancia, y por medio de la circunstancia Él nos salvó. Pero también parte del plan de Dios es santificarnos, que nuestro carácter se parezca más al de Cristo. Y acá esta palabra, verbo conocer, aparece en Romanos 8:29, dicho por el apóstol Pablo, cuando dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Hablando de el cambio de vida, transformación, conocer de antemano para salvar, pero también darle el carácter de Cristo. Estos son actos que Dios usa cualquier circunstancia, hermano, para cambiarnos. Si nosotros no experimentaríamos dolor, no experimentaríamos sufrimiento, no nos agarraríamos de Dios ni de Cristo, hermano. Es más, detrás de un gran hombre de Dios y una mujer de Dios, hay una escuela de sufrimiento. Dios ya pulió su carácter. En los versículos posteriores dice el apóstol Pedro: para que sean más puros que el oro. Más puros que el oro. El oro, para ser más puro, tiene que pasar por fuego para sacarle todas las impurezas. De esa manera Dios usa el sufrimiento y el dolor, hermano, para sacar cosas negativas que hay en nosotros, para quitarnos esa mala idea de que yo soy el hijo mimado de Dios o la hija mimada de Dios, ¿no? Para someternos más a la voluntad de Dios, para que el Señor sea el Señor de nuestra vida, sea Él el quien gobierna, para someternos a su voluntad y para someternos al servicio de Dios, ¿no? Ustedes saben que esas personas que sirven a Dios son los que más han sufrido. Ahora, si tú quieres decir al Señor: yo quiero servirte, de repente Dios va a mandar una prueba para que seamos más transformados y santificados, ¿no? Porque se han sometido a Dios, han visto la mano de Dios en el dolor, han visto la gracia de Dios en el sufrimiento y en las circunstancias difíciles que uno puede experimentar. Ahora, Pedro aclara que la doctrina de la Trinidad es manifestada en el plan de la redención. Estamos en el versículo 2. La doctrina de la Trinidad es nuestra declaración de fe. La iglesia primitiva, los apóstoles, diseñaron el credo apostólico para expresar la doctrina de la Trinidad. Pedro habla del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, hablando de que el Padre en su gracia, hermano, nos elige. Él planteó de antemano, antes de la creación del mundo, sabiendo que el hombre iba a desobedecer. En su calendario estaba enviar a Jesucristo hace 2000 años. Cristo, hermano, concreta su obra en la cruz, viniendo en forma humana, siendo ese cordero limpio sin mancha para pagar nuestras maldades, nuestra rebeldía en la cruz del Calvario, y para concretar la salvación resucitando entre los muertos al tercer día, para que no solamente nos salve, sino nos santifique a través de la obra del Espíritu Santo en el ser de cada creyente. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que nos habla, que nos transforma, el que hace poner en nuestro corazón hambre de Dios, deseo de Dios y deseo de crecer. Hermanos, voy con esto otra vez. El Dios soberano y perfecto creó un universo bueno, donde no había maldad, no había sufrimiento y no había dolor. Nosotros, los seres humanos, nos rebelamos. La rebelión forma ya parte tan importante de nuestro maquillaje que todos estamos involucrados, todos experimentados. Todo sufrimiento al que nos encontramos gira alrededor de este hecho, que es causa del pecado y es la sentencia de Dios. Sin embargo, la Biblia se centra en la gracia de Dios, de enviar al Señor Jesucristo para que un día, hermano, nos libere de ese dolor, ese sufrimiento y esa condenación eterna. Pero que en medio del dolor y sufrimiento, mientras estemos en este mundo, cada uno de nosotros experimente la gracia de Dios, el consuelo de Dios y la fortaleza de Dios. Ahora, hermanos, hay enfermedades, cuando hablamos de enfermedades, y eso dicen los doctores, como resultado de nuestra mala administración de nuestro cuerpo. Ustedes saben que antes no existía diabetes, a veces no sabemos, ese resultado de la comida. También la falta de ejercicios, la falta de dormir. Pero también, de todas maneras, buenos o malos mayordomos, a veces la enfermedad puede ser una enfermedad que va a caducar en una muerte física porque Dios nos está llamando simplemente, ¿no? Por eso no quiere decir que Dios no cura enfermedades. Dios tiene el poder, Dios es soberano. Dios quiere mostrar su gracia en tu vida. Yo he visto cómo Dios sana, hermano. Los que doctores dicen ya no se puede hacer más, Dios sigue sanando, hermano. Lo que pasa es que Dios no va a pedir permiso para que tú te puedas darte cuenta. Dios obra, hermano, sin tu permiso, ¿no? Yo he visto, hermano, a mi papá en cuidados intensivos y yo siempre le clamaba a Dios que desde que me convertí, no te lo lleves hasta que te conozcan. Y estaba en cuidados intensivos, oramos, mi papá se levantó y el doctor me dijo, váyanse para que no les cobre que una gente ese doctor, ¿no? Y Dios le dio casi 20 años más. El día que yo me vine a Estados Unidos le dolió tanto que él comenzó a buscar a Dios, se convirtió y después Dios lo llamó a su presencia. Y el día siguiente del cumpleaños de mi hermana mayor, la primera, 40 años cumplía, estoy hablando hace 15 años más, creo, ¿no? Más. Lo vieron allí postrado en el mueble, pero con una sonrisa, era que Dios lo estaba llamando. Dios es misericordioso, hermano. Tengo un amigo que fue el primero que yo le compartí el evangelio. Sus padres lo abandonaron, toda la familia comenzó a vender drogas, sin control el muchacho, y me decía, vete acá, que me incomoda porque le predicaba el evangelio, ¿no? Resulta que él cayó preso, lo sacaron de la cárcel, lo llevaron a un hospital porque estaba con SIDA, y me manda a llamar, ¿no? Que se había convertido a Cristo, ¿no? Y él me decía, Dios me está llamando a su presencia, ¿no? Y hermano, él era como un cadáver en vida y comenzaba a cantar cuando allá se pase lista. No lo voy a cantar porque no hay instrumentos, ¿no? Comenzaba a cantar cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Él había vivido una vida desordenada, pero Dios le había dado consuelo, le había dado fortaleza y Dios lo estaba llamando. Hay cosas que Dios permite, hermano. Él permite porque Él es soberano. Ahora, Dios
nos dice que Él tiene todo bajo control y Él va a estar con nosotros. Pedro nos afirma que los elegidos de Dios no solamente son salvados, sino santificados. Esto me enfoco en que Dios obra cualquier circunstancia, hermano, para transformar nuestro corazón, para amar más a Dios, para conocer más de Dios, para que nuestra prioridad sea Dios. La santificación, hermano, es la marca de la salvación. Podemos ver el cambio que Dios hace en medio del dolor y el sufrimiento. Esos son los frutos espirituales. Ahora voy con esto, hermano. Muchos creyentes consideran que son inmunes a la maldad y al sufrimiento, como dice este muchacho, no es muchacho, es un viejo, Guillermo Maldonado, ¿no? Ahora le dicen Maldonado, ¿no? Sale con un saco roto, dice, ningún pastor puede ser pobre, todos los pastores tienen que ser ricos económicamente. Si tú estás enfermo porque causa del pecado, porque Cristo ha muerto para no enfermarnos y no sufrir, totalmente falso. A veces creemos de que Dios nos ha abandonado, pero Dios nos ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en momentos difíciles, en momentos buenos y en momentos malos, ¿no? Conozco un amigo en Miami, no voy a decir su nombre porque me da miedo que lo conozcan, ¿no? Cada vez que tiene pruebas se aparta de Dios. Tiene pruebas y así más de 20 años, ¿no? Y cuando clasificó Perú al Mundial después de 30 años se arrodilló y Señor, gracias porque tú eres fiel, ¿no? Porque en su cosmovisión tiene errada la idea de Dios, ¿no? Obviamente yo saltaba, pues 30 años, claro que uno se emociona, pero una prueba económica ya se agarra con Dios y con la iglesia. Pero lo que Pedro nos dice acá, que Dios tiene todo el control. Dios tiene el control, hermano. Aún de las malas noticias, Dios tiene el control. Sigamos, hermano. Muchos creyentes tenemos un mal entendimiento de las Escrituras. Pensamos que Dios va a aliviar el dolor y el sufrimiento en el momento que nosotros queramos. Dios debe quitar el sufrimiento de inmediato. Tristemente nosotros vivimos en una sociedad acelerada, quieren que Dios nos responda, así como enciendes una computadora como la Mac, que es tan rápida, hermano, ¿no? Alguien me dice, si tienes una Mac, no la sueltas. Yo pienso a mi esposa, ¿no? Pero una Mac. Y es cierto, a veces queremos ser como esa Mac rápido, queremos que Dios actúe a nuestra manera y en nuestro tiempo. Lo que Pedro nos está diciendo, que Dios tiene el control y que Él va a actuar para nuestra edificación y para su gloria. El sufrimiento transforma al creyente, nos hace pedir auxilio a Dios. Mira que nuestras oraciones son más intensas. Busco a Dios más en oración. Comienza Dios a transformar nuestro corazón, a valorar más a Dios, a valorar más la familia. Aparte de que Dios, hermano, ha cambiado nuestro corazón, nos dice que nos ha dado el Espíritu Santo, nos sigue transformando. Hermano, Él dice que quiere transformarnos conforme a su Hijo Jesucristo. Pedro menciona acá 2 puntos importantes: obediencia y rociamiento. Esto es una doctrina muy profunda. Cuando hablamos rociamiento de la sangre, en el versículo 2 habla del pacto que Dios hizo con Israel cuando Moisés le dio las tablas de la ley, y dice que el pueblo respondió: nosotros vamos a obedecer a Dios y vamos a cumplir todo lo que dice la ley. Entonces Moisés lo que hizo fue rociarle sangre al pueblo de Dios, y nos lleva al Nuevo Testamento, que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario como ese cordero inmolado, perfecto, limpio y sin mancha, para pagar nuestra salvación y también para transformarnos a través de su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos amar a Dios y podamos llevar ese mensaje a gente que está desorientada y que sufre. Este gran milagro más grande de que Dios vino en forma humana pagando nuestras maldades en la cruz se concretó hace 2000 años, y como consecuencia Pedro usa la gracia de Dios contigo. Cuando hablamos de gracia, este es algo profundo. En el contexto vemos la salvación, y la gracia significa un regalo inmerecido que va con eso más allá, que Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, Dios es bondadoso, que Dios en el dolor, en el sufrimiento va a estar con nosotros. Y también habla de la paz, la importancia.
Cuando hablamos paz, hablamos de armonía. Que hermano, que podamos entender cuál es el plan de Dios en el dolor y el sufrimiento. La gracia de Dios, la bondad de Dios contigo, conmigo, hermano. Dios tiene todo bajo control. Y la paz, hermano, que como dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hablando de que, hermanos, descansemos en Dios. Hay cosas que nos pueden quitar el sueño, nos pueden menguar nuestra fe, pero Pedro lo que nos está diciendo acá, que Dios tiene todo bajo control. ¿Se imaginan, hermanos, que Dios usa el sufrimiento para ver quiénes somos sus ovejas? El cabrito se corre, no, esto yo no quiero, me va a ir mal. La oveja, por más que el pastor le agarra palos, va a seguir siguiendo al pastor. La oveja sufre, pero es transformado y termina amando más a Dios. Por eso que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellos me siguen. Las ovejas. ¿Están aquí, verdad, hermanos? Sigamos entonces. Ahora Pedro nos dice, hermano, que la obediencia, y esto habla que de un cristiano maduro, que puede amar a Dios, puede obedecer a Dios. Ahora, hermanos, el sufrimiento en el pueblo de Dios, ¿no? Hay un libro que ya salió en español, se llama ¿Hasta cuándo, oh Señor? En inglés se llama How Long, oh God, ¿no? Y está basado en el sufrimiento del pueblo de Dios, de Carson. Hermano, si lo consigue, es espectacular ese libro, ¿no? Nos puede ayudar y habla del sufrimiento del pueblo de Dios. Y voy a resumir lo que dice en el libro. Él dice, es en realidad que los cristianos envejecemos. A mí antes, a 10 años me crecía el pelo hasta por acá, ahora sufro para que me crezcan. Recién me estoy dando cuenta que estoy envejeciendo. Antes jugaba 90 minutos, ahora duro 85, ya no puedo. Eso se da que uno envejece, ¿no? Los cristianos nos llenamos de arrugas, se nos cae el pelo. También nos enfermamos, hermanos, de diferentes enfermedades, de diabetes, de cáncer, enfermedades cardíacas. Algunos cristianos se pueden volver sordos, ciegos, y al final nos vamos a morir todos. En muchos lugares del mundo los cristianos tienen que enfrentarse a tremendas oposiciones. Mueren por ser cristianos. Es ilegal que leen la Biblia. El sufrimiento puede ser una disciplina de Dios, no como castigo, sino como formación. El sufrimiento es una disciplina de Dios para que el cristiano pueda vencer pecados. Además, el sufrimiento es una disciplina para perseverar en el Señor. Dios nos da la capacidad y usa el sufrimiento, produce compasión por otros también. Los cristianos deben entender que la disciplina es para el bien de nosotros y para la gloria de Dios. Hermanos, aunque acá no sufrimos mucho, o sí sufrimos, hay hermanos en Cristo donde los queman vivos por causa de Cristo, donde les cortan la mano por leer la Biblia. Y debemos orar. Cuando uno sufre, el corazón se vuelve más blandito, más compasivo, porque ya sufrió, experimentó la mano de Dios. Y lo que Pedro nos dice, hermano, lo que estoy repitiendo otra vez, Dios tiene el control. Dios es soberano, Dios está reinando, está sentado en su trono en medio del dolor o del sufrimiento o enfermedad que nosotros podemos experimentar. El tercer punto, hermano, que lo que está en los versos 3 al 4, que el sufrimiento nos da esperanza. Dice la palabra de Dios, está en los versos 4. Cuando los cristianos receptores de esta carta empezaron a sufrir por causa de Cristo, entonces posiblemente dudaban de Dios, dudaban de la bondad de Dios. Posiblemente pensaron que Dios les había abandonado por la persecución, porque habían perdido sus casas. Y esta duda, esta incertidumbre que nos puede pasar a nosotros los cristianos, que podemos dudar de Dios. Entonces Pedro, hermano, escribe esta epístola para fortalecer a la iglesia que estaba sufriendo y para que pongan su esperanza en el Señor que controla toda
circunstancia. Pedro no le dijo, ya la persecución va a terminar pronto, ¿no? Pedro los anima a decir que Dios tiene todo el control. Y es más, le dice que esta persecución va a venir más fuerte. Pero en el verso 6 nos dice que el sufrimiento es temporal. Temporal. Dios usa la circunstancia, hermano, para transformarnos. Ahora, hermano, el mercado bursátil, la bolsa de valores se puede caer, los edificios se pueden quemar, los bancos se pueden ir a la quiebra, como en el año 2030 hubo la Gran Depresión acá, los doctores se pueden equivocar, el amor de los familiares te puede fallar, las buenas cosas que tienes se puede perder, que en un huracán, en un tornado, pero el amor de Cristo nunca te va a fallar, hermano. Las promesas de Dios se cumplen o se cumplen, hermano, porque son de Dios. Ustedes saben cómo desapareció Nueva Orleans en el huracán Katrina, hermanos. Lo hizo añicos, hermano. Lo hizo añicos. No podías entrar a Nueva Orleans. El olor te hacía retroceder, ¿no? La gente que había experimentado este huracán y los que se habían salvado estaban contentos, todos se iban, algunos nadando allí en el Coliseo, pero al tercer día estar miles de gente en el Coliseo con poquitos baños, había gente que se moría. Los lagartos allí comiéndose los cadáveres, ¿no? O sea, las ciudades bonitas pueden caer, hermano. Uno puede perder su casa, pero la Biblia habla que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel, hermano. Dios es todo bondadoso. Y lo que nos dice el apóstol Pedro, uno de los antídotos, hermano, para que nuestra esperanza crezca en el Señor y para que nos dé consuelo y fortaleza, Pedro nos dice que uno de los antídotos es la alabanza. La alabanza es el mejor antídoto. ¿Qué es eso, hermano? Alabar a Dios, enfocarnos en Dios, enfocarnos en la promesa de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pedro diciendo bendito. Esto lo dice con alegría en medio del dolor y el sufrimiento de la iglesia. Sabe que la alabanza es el antídoto para la duda, para la tristeza. Y Dios nos dice, Dios se ha revelado a través de su Hijo para darnos la vida eterna. Y por medio de su Hijo, no solamente los escogidos somos bendecidos, sino que Dios está con nosotros. Y mira lo que nos enfoca, alabanzas, bendito sea al Padre. Por ejemplo, hermano, Jesús va a decir, si vuestros padres siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más que nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, quiere lo mejor para nosotros? Somos hijos de Dios. Por causa de Cristo, hermano, somos bendecidos. Ahora, ¿cómo pueden los cristianos perseguidos creer que están protegidos? Primero con esto, la alabanza, hermano. La alabanza. Tú puedes alabar a Dios en medio de la oración. Tú puedes tener una enfermedad, una crisis, o te hayan roto el corazón. La alabanza es una expresión de gratitud, hermano. Es un consuelo para ti mismo, para que te enfoques en Dios, para tener esa esperanza de que Dios tiene todo bajo control. ¿Sabían, hermanos, que hay algunas personas que han llegado a la conclusión, gente profesional, terapistas, que la palabra de Dios es el instrumento para fortalecer nuestra mente, nuestro cerebro, porque le están diciendo al cerebro que Dios es bueno, Dios tiene todo bajo control, que esta circunstancia es temporal, y lo que Pedro nos está diciendo, alaben a Dios. Por eso, hermano, los domingos en el culto, después de experimentar el amor de Dios de la semana, después de tener un plato de comida, después de tener un lugar donde nos cobije, venimos al culto a alabar a Dios, a celebrar la bondad de Dios y alabar a Dios que Él me va a dar la victoria a futuro en cualquier circunstancia. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Ahora, hermanos, obviamente Dios sabe cuando estamos tristes, ¿no? Por ejemplo, cuando el no creyente sufre, no encuentra propósito, pero cuando el cristiano sufre, sí va a encontrar un propósito, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo en los años 90, 85, pero me iba a la escuela, había una pared y la cita bíblica que decía, los que aman a Dios, todas las cosas les salen bien.
Y alguien había mal escrito eso. Dice, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No es que todo le sale bien, ¿no? Si no, todos estuviéramos sin problemas y sin crisis. Miren lo que dice el verso 6, un poco de tiempo. Dios, hermano, en el sufrimiento y en las pruebas, Dios fortalece a sus hijos. Pero también dice que Dios va a poner límites al sufrimiento, porque Dios sabe hasta qué momento uno puede soportar el dolor o las aflicciones. Dios tiene la capacidad de decir por un poco de tiempo porque nos va a liberar. Dios promete esto para nuestro bien, y esto es transformar nuestro corazón, hermano. Antes, cuando no conocíamos al Señor, no teníamos esperanza, estábamos sentenciados a condenación. Nadie nos podía liberar de esta sentencia del pecado. Éramos esclavos del pecado, arrastrados por una vida pecaminosa. Pero Dios bendito, que es lleno de misericordia, quien levantó a Cristo de entre los muertos para ser liberado de la condenación y de los efectos del pecado, sabiendo que el sufrimiento es temporal y es parte de vivir en este mundo caído. Y entonces Pedro no solamente nos dice que Dios tiene todo bajo control, sino que la esperanza nos fortalece. Y él usa el término herencia. Por ejemplo, hermano, los israelitas conocían bien el significado de la herencia, hermano. Ellos viajaban por el desierto del Sinaí y saben que Canaán, la tierra prometida, era su herencia, que había sido prometido a Abraham. Y les había dicho, es una tierra donde fluye leche y miel. Entonces el judío experimentaba llegar un día a esa promesa de Dios, la tierra prometida. Pero ellos también sufrieron, a veces por sus malas decisiones, 40 años en el desierto. Entonces, cuando llegaron a la tierra prometida, habían experimentado una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, ellos disfrutaban de esa herencia. Pero también esa herencia, hermano, era afectada porque venían los extranjeros. Como resultado de su desobediencia, les quitaban, arruinaban su cosecha, les quitaban sus tierras. Y no disfrutaban de esa herencia. Pero cuando hablamos de la herencia según Cristo, hermano, es una herencia no corrompida, es una herencia, hermano, incontaminada. Dice la palabra de Dios que permanece para siempre, no se acaba, no se marchita, no se pierde, porque es una herencia que Dios te está dando a ti y a mí a través del Señor Jesucristo. Es la salvación, la santificación. Esperamos ese gran día llamada glorificación, donde Cristo cumplirá la redención final. Y lo que nos dice el apóstol Pedro, que Dios tiene todo bajo control y que nuestra esperanza esté en el Señor, en esa gran herencia, hermano, donde no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto. Y mientras tanto, Dios nos dice que Él va a estar con nosotros, acompañarnos para librarnos, para darnos la victoria en cualquier circunstancia. Termino con esto, hermano. Algunos sufren por causa de la maldad.